granjero millonario busca empleada y encuentra el amor que ni el dinero puede comprar. En el pequeño pueblo de Valle Verde, donde las calles eran de tierra y las casas se alineaban como viejos amigos, Joaquín se había convertido en el hombre más rico. Su granja, un vasto paraíso de cultivos vibrantes, brillaba como un oro escondido entre los campos. Sin embargo, un velo de soledad lo envolvía. Cada mañana, mientras el sol asomaba tímido en el horizonte, él recorría sus tierras, admirando sus cultivos innovadores que habían revolucionado la agricultura. Pero el aplauso de la élite jamás pudo llenar el eco angustiante en su pecho. ¿Era acaso el dinero humilde si no podía comprar compañía genuina? Su fortuna lo aislaba, y el brillo de su éxito lo dejaba aún más atrapado. Con el alma desgastada y la mirada cansada, Joaquín decidió que era hora de cambiar. Necesitaba ayuda, no solo en la granja, sino también en su vida. Buscó una empleada, anunció con desesperación, sin saber que esa decisión cambiaría su destino. Pero lo que realmente encontró no fue solo una trabajadora, sino algo que nunca había esperado: Clara. Clara llegó al pueblo en un viejo auto destartalado, con una chispa en los ojos que no podía ocultar. Apasionada por la agricultura sostenible, su llegada debía ser luces y bromas, pero escondía un secreto que era como una espina en su corazón. Desde el primer saludo, una conexión eléctrica iluminó el aire, cargándolo con una tensión palpable. Él, un granjero millonario que quería ser visto. Ella, una forastera con un propósito oculto. Mientras trabajaban codo a codo, los murmullos del pueblo se propagaban rápidamente. «Esa no es de aquí», decían los vecinos, con miradas llenas de desconfianza. La antigua rivalidad entre las familias de Clara y Joaquín cobraba fuerza, como una tormenta que amenazaba con desatar su furia. ¿Cómo podía yo enamorarme de alguien de esa familia?, pensó Clara, mientras su corazón batía a 1000 por hora al ver a Joaquín dirigir su granja con una mezcla de autoridad y vulnerabilidad. La alegría de trabajar juntos se entrelazaba con la opresión de sus secretos. ¿Podría amarlo su familia? Joaquín, por su parte, luchaba con la mirada crítica de su madre, quien solo veía el peso de la historia familiar sobre sus hombros. Cada rayo de sol que iluminaba la granja parecía llevar consigo un recordatorio de las viejas enemistades. Los días pasaban y su conexión crecía. Compartían risas en el campo, sus dedos se rozaban al recoger la cosecha, y por un momento el mundo exterior se desvanecía. Pero Clara sabía que esa felicidad estaba condenada. Mientras una tormenta anunciaba su llegada, estaba atrapada entre el amor y el miedo, con un nudo en la garganta que amenazaba con romperla. Cuando la tormenta finalmente estalló, el cielo se tornó gris y ominoso. Joaquín, ajeno a la inminente revelación, solo veía a la mujer que había entrado en su vida como un rayo de luz. ¿Podrían ignorar el pasado y abrazar un futuro juntos? Las sombras de sus familias se cernían sobre ellos, y solo el tiempo diría si el amor podría sobrevivir a sus fantasmas. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Joaquín miraba a Clara mientras la tormenta se desataba. Las oscuras nubes rugían, como si la naturaleza misma supiera que algo iba a cambiar. El viento aullaba, arrastrando consigo hojas secas y recuerdos olvidados. Joaquín, absorto en la belleza de Clara,
apenas registró el creciente desorden en el cielo. No sabía que en instantes todo su mundo se desmoronaría. De repente, un estruendo sacudió la granja. Joaquín y Clara se miraron, con los ojos abiertos de par en par. El suelo tembló, un ruido ensordecedor, como el crujido de la tierra misma, llenó el aire. ¿Qué fue eso?, preguntó Joaquín, su voz elevada por el miedo. Clara sintió un golpe en el pecho. Sabía que algo iba mal. Todo su ser vibraba con la tensión del momento. Rápidamente se dirigieron hacia la casa, buscando refugio. Pero cuando llegaron, encontraron la puerta entreabierta y una sombra oscura deslizándose hacia afuera. El corazón de Clara latía con fuerza, no solo por el peligro inminente, sino por lo que estaba a punto de descubrir. Joaquín, tomando la delantera, empujó la puerta y de forma instintiva la cerró de golpe detrás de ellos. «Hemos de quedarnos aquí», exclamó, la urgencia palpable en su voz. De repente, un grito desgarrador resonó afuera. Joaquín y Clara se congelaron, cada uno sosteniendo su respiración. Era un sonido que llenaba de terror el aire. «Vamos a ver», dijo Joaquín, casi sin pensar, y abrió la puerta de nuevo. Lo que encontraron fuera los dejó helados. En medio del campo, a la luz de los relámpagos, una figura familiar yacía en el suelo. Era el hermano de Clara, Miguel. Su ropa estaba desgarrada y había un charco oscuro extendiéndose bajo él. «¡Miguel!», gritó Clara, su voz ahogada en el horror. Corrió hacia él, pero Joaquín la detuvo. «Clara, espera. No, ¿qué le pasó?». El miedo en la voz de Clara era como un eco. A medida que se acercaba, su corazón se hundía más y más. Ella sabía que Miguel estaba en problemas. Su sonrisa solía iluminar cualquier lugar, pero ahora su rostro estaba pálido. La vida parecía escurrirse de sus manos. Unos minutos después, el pueblo entero salió de sus casas. Se sentía como una sombra pesada. De pronto, alguien comenzó a hablar. La voz interrumpía el ruido del viento y las voces. «Joaquín, tu familia siempre ha sido responsable de esto», gritó un viejo conocido de Miguel. «Sus tierras han causado desgracia desde que llegaron a este pueblo». La atmósfera se tornó densa. Joaquín se quedó mirando al hombre, y en su pecho un dolor agudo se hizo presente. Era un golpe que le atravesaba el alma. Clara retrocedió, los ojos llenos de confusión y dolor. Ella sabía sobre la rivalidad, pero nunca pensó que llegaría a estos extremos. «No sé de qué hablas. Esto no tiene nada que ver con mi familia», exclamó Joaquín, su voz temblando de incredulidad. Pero las palabras flotaron en el aire, envenenadas por la tensión. Los murmullos crecieron a su alrededor, como una tormenta que reúne fuerza. «Tu ambición ha arruinado vidas», gritó un anciano. «Lo que comenzó con tus cultivos innovadores ha traído mala suerte a nuestra gente, y esto solo es el comienzo». Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Realmente Joaquín había sido la fuente de toda esa desgracia? La traición de sus familias se manifestaba en este instante desgarrador. La conexión que sentían era como un hilo que se desgastaba, mientras el pasado conformaba un muro entre ellos. Un rayo iluminó el cielo, y Joaquín, sintiendo el peso de los ojos del pueblo sobre él, comprendió que ya no habría vuelta atrás. La revelación de su historia escondida podría ser la chispa que encendiese todo. «Clara», comenzó, pero sus palabras se ahogaron en el estruendo de la tormenta. El grito de Clara resonó en su pecho. ¿Podrán superar este abismo? Los secretos habían salido a la luz y el impacto era desolador. Todo lo que creían conocer ahora se tambaleaba en un delicado hilo. Nada volvería a ser igual. ¿Qué camino tomarían ahora, con el pasado a sus espaldas y una tormenta aún más oscura en el horizonte?
La angustia y las dudas comenzaron a alimentarse de la verdad. Joaquín miraba a Clara mientras la tormenta se desataba. Las preguntas sobre su pasado y la mirada del pueblo pesaban en el aire. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, un grito desgarrador retumbó desde la multitud. Todos se giraron, con pavor, hacia el sonido. Una mujer anciana, de rostro arrugado y ojos llenos de lágrimas, se abrió paso entre la gente. «Es la maldición de los Hernández», gritó, su voz quebrada por la angustia. «Siempre han traído desgracias. Esto es solo el comienzo». El corazón de Clara se hundió. Recordaba a su madre hablando de cómo las rivalidades habían llevado a su familia a la ruina. Un nudo se formó en su garganta. Joaquín, destrozado por la acusación, se enfrentó a la anciana. «No, esto no tiene que ver conmigo. No tengo nada que ver con esto. No pueden culpar a los inocentes». Su voz temblaba, pero su mirada era de desafío. Sin embargo, la multitud empezó a murmurar entre sí, su desconfianza en aumento. De repente, un sonido sordo resonó desde la casa. Todos se estremecieron. Joaquín miró a Clara, ambos sintiendo un frío lacerante. «¿Qué fue eso?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Sin pensarlo, corrieron hacia la casa, sus corazones latiendo desbocados. Al llegar, la puerta se abrió de golpe, empujada por el viento. «¡Joaquín! ¡Clara!», voces conocidas llamaron desde el interior. Era Mariana, la hermana de Joaquín, con los ojos desorbitados. «Tienen que ver esto. Es importante». A medida que entraban, la habitación estaba en desorden. Papeles volaban por todas partes, y en el centro, una antigua caja de madera se había abierto. Sus ojos se encontraron, asustados. «¿Qué hay en esa caja?», preguntó Clara, su voz temblando. Mariana, sudorosa y pálida, respondió con dificultad. «La abuela siempre decía que contenía la verdad de nuestra familia, los secretos que nadie debía conocer». Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué secretos?». El aire se llenó de tensión. La tormenta afuera seguía rugiendo, como si supiera que este momento cambiaría todo. Mariana se acercó a la caja, temblando. «Las cartas y un diario. Se dice que la familia de Clara y la nuestra nunca fueron amigos. Hay más, algo que podría destruirnos, a todos». Con manos temblorosas, sacó un puñado de cartas amarillentas. «Mira, hablan de alianzas, traiciones, de un amor prohibido entre nuestros abuelos». El mundo de Joaquín se tambaleó. ¿Amor prohibido? La confusión lo invadió. Clara, palideciendo, tomó una de las cartas. Sus manos temblaban. «¿Qué es esto? ¿Estás diciendo que nuestros abuelos?» De repente, sus ojos se ensancharon. «¿No es posible?». La sala se llenó con el sonido de los murmullos de la multitud afuera. Joaquín se volvió hacia Clara, un tormento en sus ojos. «No puede ser verdad». Pero mientras leía, el horror crecía. Desvelaban algo aún más devastador. Su familia había causado la muerte de un miembro de la familia de Clara años atrás, en un accidente en la granja. Una tragedia oculta que había comenzado la enemistad antes de que Joaquín pudiera procesar lo que había leído. Un ruido estruendoso resonó desde el exterior, seguido de un grito desgarrador. «¡Clara!». Se giraron hacia la puerta, y en la penumbra vieron a alguien corriendo, una figura oscura que se precipitaba hacia ellos, cubierta de barro y sangre. Era Miguel, pero algo había cambiado. Su rostro no mostraba solo terror, sino una profunda confusión. «Clara, Joaquín». Su voz era un eco de desespero. La multitud retrocedía, algunos gritando, otros corriendo. Y en el instante en que Miguel entró, los ojos de Joaquín y Clara se encontraron, repletos de preguntas. «Sé quiénes son. Sé la verdad», murmuró Miguel, su voz quebrándose. No pueden estar juntos. La historia está repitiéndose». Las almas de Joaquín y Clara se congelaron. Las verdades ocultas que habían estado a punto de descubrir estaban en peligro de salir a la luz, y el eco de sus pasados
iba a arrastrarlos a una tormenta aún más oscura. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. El pánico y el caos se desataron a su alrededor. ¿Podrían realmente dejar atrás el pasado? ¿O la historia de sus familias destruiría todo lo que habían comenzado a construir juntos? La tormenta se intensificaba con cada segundo, y con ella la sombra de los secretos que amenazaban con devorarlos. En ese instante, todos supieron que nada volvería a ser igual. La sala se llenó de un silencio escalofriante al escuchar la voz temblorosa de Miguel. Joaquín y Clara se miraron, con el corazón latiendo con fuerza. Sé quiénes son, sé la verdad. Cada palabra de Miguel era un eco de desesperación. Estaba claro que lo que había descubierto no solo afectaba a sus familias, sino que atrapaba a los tres en una red de historia y dolor. De pronto, con un movimiento brusco, Miguel se sujetó la cabeza como si tratara de contener un vendaval de emociones. No hay tiempo. Escuchen. No podemos estar aquí. No puedes quedarte con él, Clara. Su voz resonó con tal fuerza que paralizó a todos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Los murmullos de la multitud comenzaron a crecer, llenos de curiosidad y temor. La atmósfera se tornó pesada con el sudor y el miedo en el aire. ¿Por qué no puedo estar con Joaquín? Porque el pasado no se ha ido. La maldición de nuestras familias nos persigue. No puedes estar juntos. Miguel balbuceó, con su mirada fija en Joaquín, como si lo viera por primera vez. Tú no lo entiendes. Este no es solo un amor prohibido, es una trampa. Justo en ese instante, un destello iluminó la habitación. Un rayo. El estruendo que siguió retumbó con tal fuerza que la estructura tembló. Todos sostuvieron la respiración mientras la tormenta rugía afuera. Joaquín sintió un nudo en el estómago. La revelación de Miguel no era solo un camino hacia la duda, sino una tormenta amenazante. ¿Qué quieres decir con trampa?, preguntó Joaquín, su voz baja pero firme. La mirada de Miguel lo atravesó, revelando un abismo de dolor. Nuestros familiares, ellos siempre supieron. La enemistad, la tragedia que arruinó todo, fue parte de un plan más grande, algo que nadie ha mencionado, un pacto. La multitud parecía hipnotizada, cada rostro reflejando horror y asombro. ¿Qué pacto? Clara apretó los dientes, buscando respuestas. De repente, una mujer mayor se abrió paso entre la gente. La verdad no puede ser ignorada, gritó, su voz cargada de autoridad. Fue un acuerdo antiguo. La familia de Joaquín sacrificó a alguien de los nuestros para obtener poder. Eso es lo que causó la desgracia. Joaquín sintió como si le quitaran el suelo. Miró a Clara, sus ojos llenos de confusión y dolor. No, eso no puede ser. La incredulidad resonó en su pecho. No tiene sentido. Pero Miguel continuó, con la voz desgarrada. La muerte de tu abuelo, la historia se repite. Necesitamos unirnos para romper el ciclo, o el destino nos aplastará. En ese momento, la claridad se desvaneció cuando un nuevo relámpago iluminó la habitación. Pero lo que vieron los dejó paralizados. Una figura apareció detrás de Miguel, oscura y amenazante. ¿Qué hacen aquí? ¿No ven que están arruinando todo? Era Clara, pero no era la misma. Había una sombra en su rostro, una oscuridad que se apoderaba de su ser. «¡Clara!», gritó Joaquín. «No, no eres tú. Soy lo que siempre debí ser», respondió con un tono frío. «El legado de la familia que se vuelve contra vosotros. Ustedes son solo marionetas en este juego». La revelación cayó sobre ellos como una tormenta. Las voces de la multitud se dejaron escuchar en murmullos confusos, llenos de miedo. Ella había sido la clave de todo, ¿y ellos no se dieron cuenta? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué? Joaquín apenas podía hablar, pero su rostro estaba más lleno de incredulidad que de otra cosa. Porque este es el momento. No pueden cambiar su destino. Tienen que entender que siempre he estado aquí,
observando nuestra historia repetirse. Un silencio helador invadió la sala, y cada mirada se centró en Clara, tratando de discernir la verdad oculta detrás de su nueva revelación. El caos se desató cuando la tormenta finalmente rompió, y las sombras se movieron rápidamente entre la multitud. Nadie está a salvo. Aquel grito resonó en el aire como un eco, llevando consigo la certeza de que la historia jamás sería la misma. Joaquín sintió miedo. Clara, o lo que quedaba de ella, sonrió con tristeza. Cuando su abrazo se aflojó, la sala se oscureció. Un nuevo juego se estaba jugando, y el destino estaba a punto de revelarse. Podrían deshacerse de las cadenas que los mantenían atrapados en un ciclo de tragedia, o el horror de la verdad estallaría en sus almas. Todo se resquebrajaba mientras la tormenta rugía su respuesta. El caos reinaba en la habitación. Clara, o lo que quedaba de ella, había revelado una verdad oscura, y todos estaban paralizados. La figura que había emergido del pasado se convirtió en un monstruo en sus corazones. Un manto de miedo cubrió el ambiente. Joaquín sintió como si el aire se hubiera vuelto pesado. La tormenta, el ser que él amaba, haber cambiado de esa manera. Clara respondió con una risa fría y distante, una risa que sonó más como un eco del abismo. Tú siempre has sido un peón en este juego, Joaquín. Nunca supiste la verdad completa. Entonces la habitación se iluminó con un nuevo relámpago, y en ese instante, algo extraño ocurrió. Una figura apareció detrás de Clara. Un hombre que Jair se había creído estaba muerto. El abuelo de Joaquín, Santiago, cuya muerte había sido un secreto muy guardado, emergió de las sombras, su mirada perturbadora. Tocaste el hilo de la historia, Clara, y ahora todos vamos a pagar el precio. El murmullo en la multitud se intensificó. «¡Santiago!», gritaron algunos. Otros retrocedieron, con miedo. Clara se tensó en su postura, revelando un destello de vulnerabilidad. «¿Cómo es posible?», susurró. «Siempre estuve aquí, observando cómo la historia se repetía. Pero no era el pasado lo que necesitábamos romper». Santiago miró a Joaquín y Clara, con una emoción intensa. «El verdadero secreto es que esta maldición se puede revertir, pero hay que sacrificar lo que más amas». Sus palabras fueron como un puñal en el aire, y Joaquín sintió un nudo en la garganta. Un estremecimiento recorrió todo el lugar. Las miradas de desconfianza se volvieron hacia Joaquín y Clara. ¿Sacrificar algo que amaban? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Joaquín, sintiéndose atrapado entre el amor y la locura. Tu amor, Joaquín. Esa es la única forma de romper el ciclo. Uno de ustedes debe renunciar a su vida como la conocen. Santiago hablaba con una firmeza que helaba la sangre, y el miedo se apoderó de Joaquín. Miguel, aún con su rostro de desesperación, intervino. ¿Por qué no podías decirme esto antes, abuelo? ¿Por qué esperar a que todo se volviera un caos? La confusión se transformó en rabia. La multitud estaba dividida. Algunos reptaban hacia atrás, tratando de huir de la escena. «No, necesito saber más», insistió Clara con voz quebrada. Entonces, un temblor sacudió la tierra, y un grito desgarrador salió de entre la multitud. Miriam, la madre de Joaquín, había caído al suelo. La gente se aglomeró, pero el rostro de Miriam mostraba algo terrible, un dolor profundo, como si las palabras de Santiago hubieran herido su alma. «¡Mamá!», gritó Joaquín, corriendo hacia ella. Al acercarse, notó que su piel se tornaba pálida. Sus ojos se llenaban de desesperación. «No puedo más, está pasando». Su madre farfullaba con voz entrecortada. La sala se llenó de humo, y el aire se volvió irrespirable. Clara se giró hacia Santiago con un desespero palpable. «Esto es tu culpa, siempre fue tu culpa». Joaquín la miró, sintiendo que su corazón se partía. Pero justo en ese momento, Clara tuvo una revelación. «Nosotros no somos las víctimas. Todo esto estaba planeado». Sus palabras cayeron como una bomba.
Santiago se quedó paralizado, y los murmullos de la multitud fueron ahogados por la tormenta que estalló afuera. Las sombras empezaron a distorsionarse, y Joaquín sintió que el tiempo se detenía. En un abrir y cerrar de ojos, la verdad se arrastró desde las profundidades del pasado. Las cartas, las historias, todo había sido parte de un diseño más grande, un juego manipulado, donde cada uno de ellos había sido utilizado como piezas en un tablero cruel. Entonces, ¿quiénes somos realmente?, preguntó Joaquín, angustiado. La pregunta flotó en el aire pesado de electricidad. La tormenta continuaba rugiendo, arrastrando consigo las revelaciones devastadoras. En ese instante, comprendió que nadie podría escapar del ciclo de dolor y tragedia, que cada uno de ellos había estado encadenado a una historia que no era solo suya. Con el miedo como compañero, el ambiente se tornó espeso, y las sombras comenzaron a envolverles, atrapándolos en un laberinto que parecía no tener fin. ¿Habrían de sacrificar su amor? ¿O despertarían a la verdadera naturaleza de sus familias, al horror que se ocultaba en su linaje? La pregunta resonó con fuerza, y el futuro se convirtió en un enigma aterrador, dejando a cada uno de ellos preguntándose si existiría alguna salida en medio de tanto caos. Las palabras de Miguel pesaban en el aire. Cada segundo parecía más intenso que el anterior. La multitud contenía la respiración. Cada uno temía la próxima revelación. Clara y Joaquín intercambiaron miradas cargadas de confusión y angustia. Los murmullos a su alrededor eran como ecos de titanes en guerra. Una tormenta de emociones comenzaba a desatarse. «No puedes decir eso, Miguel. Tienes que explicarte». Clara sintió que su voz temblaba. La presión en su pecho aumentaba, un nudo que le robaba el aliento. La figura de Miguel temblaba, sus ojos llenos de una mezcla de desesperación y algo más profundo, cualquier cosa que pudiera desdibujar la realidad. «Porque la historia está a punto de volver a repetirse», gritó Miguel. Sus palabras resonaron alto por encima del alboroto. «No solo se trata de ustedes, sino de nuestros abuelos, de un oscuro acuerdo que nunca debió convertirse en realidad». ¿Qué acuerdo? Joaquín apenas podía contener la rabia y la confusión. Su mente trataba de desentrañar el hilo enredado de su historia familiar. Pero la revelación de Miguel se sentía como una bomba de tiempo. El sacrificio de un miembro de cada familia, fue parte de un pacto sellado con sangre. Esa fue la maldición que cayó sobre nosotros. La multitud se movió inquieta, algunos pasos hacia atrás, como si la verdad fuera un veneno que pudiera alcanzarlos. Santiago, el abuelo de Joaquín, observaba en silencio. Su rostro reflejaba un profundo peso de culpabilidad. Las conexiones se volvían cada vez más complicadas, encenadas por secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Clara sintió una oleada de frío atravesar su cuerpo. La tormenta que azotaba el pueblo parecía responder a la tensión en el aire, truenos retumbando como gritos lejanos. «No, eso no puede ser cierto», murmuró, incapaz de creer lo que su corazón le decía. «Estamos aquí, no podemos pagar por errores de nuestros antepasados». «No, Clara». Miguel inhaló profundamente. «Es más que un error, es un ciclo. Si no hacemos un sacrificio para romperlo, todos sufriremos las consecuencias. Desatarán lo peor». Joaquín sintió su corazón acelerarse. Su mente corría a 1000 por hora, despilfarrando visiones de pérdidas que amenazaban con devorar la vida que había comenzado a construir junto a Clara. De repente, un grito agudo partió el aire como un rayo. Todo se volvió silencio. Una sombra había caído sobre el umbral de la puerta. Todos miraron atónitos. Una mujer llegó entre el caos, con el rostro empapado de lluvia y miedo. Era Mariana, la hermana de Joaquín, con los ojos desorbitados y una expresión de terror absoluto. «No, no puede ser», exclamó. «¿Qué? ¿Qué está sucediendo?», gritaron impulsivamente unos pocos en la multitud.
La tensión crecía, y si el ambiente ya era eléctrico, ahora era una tormenta en sí misma. Lo he encontrado, no puede ser, jadeó Mariana. El aliento le escapaba como si hubiera corrido una maratón. El diario de la abuela, estaba oculto en el granero. La multitud se quedó en un estado de shock, y Clara sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Qué dice? ¿Qué hay en él?, preguntó con ansia y miedo. Mariana avanzó y en un abrir y cerrar de ojos, sacó un viejo cuaderno empapado. El secreto que nunca debimos conocer. La verdad. Sus manos temblaban mientras abrió la primera página, revelando una escritura desesperada. No, Mariana, no lo hagas. Joaquín sintió que cada fibra de su ser se apretaba, pero la curiosidad entraba al orden. La tormenta retumbaba como si la misma tierra clamara por lo que iba a ser revelado. Cuando Mariana comenzó a leer, el aire se volvió denso. Los Hernández y los López hicieron un pacto, y en el último sacrificio se robó el alma de un inocente. La multitud se agolpó, el miedo era palpable. En ese instante, el cielo se partió con un trueno ensordecedor. La oscuridad devoró todos los rostros y el mundo pareció volverse borroso. Cuando la luz volvió a brillar, la figura oscura, que había emergido de entre las sombras, mostró un rostro conocido, el rostro de Clara, pero con un brillo de locura. «¡Basta!», gritó. Sus ojos relampagueaban. «No entienden. Todo esto fue un juego. Y yo soy la clave. Yo soy el sacrificio». Su voz resonó gutural y profunda, como si otro ser hubiera tomado control. Las palabras de Clara cayeron como un golpe helado. Todo se quedó inmóvil. El tiempo pareció detenerse. ¿Cómo podían aceptar que la misma persona que amaba ahora se convertía en el centro de una maldición? Los murmullos de la multitud se convertían en un grito aterrador de pánico. En ese momento, la estructura misma del amor que Joaquín creía conocer se desmoronaba. Podría aceptar que quien iba a perder era la misma mujer a la que juró proteger. La tormenta siguió, pero su eco hizo eco en sus corazones. ¿Y si Clara era el sacrificio que todos temían? Aquello dejó a Joaquín temblando, la piel de gallina, el horror a punto de consumirlo. ¿Clara o lo que quedaba de ella? Sonrió, y el reflejo de su rostro no era más que una sombra. La verdad estaba a punto de reescribirse, y los secretos ocultos clamaban por salir. Todo se balanceaba al borde de un precipicio, y la única pregunta que retumbaba en su mente era: ¿podría salvarla antes de que la historia se repitiera de la forma más devastadora? Y el caos había comenzado. La tensión era palpable en el aire. Joaquín, con el corazón en un puño, miraba a Clara. Sus ojos, llenos de confusión y desesperación. La tormenta seguía rugiendo afuera, como si el universo mismo se preparara para mostrarles la verdad oculta. Clara había sido la luz en su vida, pero ahora esa luz parecía oscura y distorsionada. «¿Qué estás diciendo, Clara? ¿Qué te ha pasado?», exclamó Joaquín, tratando de encontrar a la mujer que había llegado a amar. Sus manos temblaban cuando se acercó a ella, mientras la multitud, paralizada en el miedo y la incredulidad, los miraba. «Joaquín, es la única forma de que estemos a salvo», insistió ella, su voz resonando con una mezcla de angustia y determinación. «No puedo dejar que el pasado controle nuestro futuro. ¿No lo entiendes? Soy el sacrificio». La multitud estalló en murmullos. Algunos incluso retrocedieron. Otros señalaban con dedos temblorosos. Joaquín sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo construido se tambaleaba al borde del abismo. «No, no, Clara, no puedes pensar eso. Debemos luchar juntos. No podemos resignarnos a este destino». Sin embargo, justo cuando su voz se perdía, en el eco de la tormenta, un estruendo repentino sacudió la habitación. Un relámpago iluminó los rostros horrorizados de los presentes, seguido de un apagón
que sumió todo en una oscuridad opresiva. Gritos y murmullos estallaron, y la multitud comenzó a empujarse unos a otros, tratando de encontrar una salida. «Se está destruyendo todo», gritó Mariana, la hermana de Joaquín, mientras su voz se alzaba desesperada. En medio del caos, Joaquín, movido por el instinto, tomó la mano de Clara y la sostuvo con fuerza. «No te sueltes». Mientras luchaban por encontrar refugio, un nuevo estruendo resonó, pero esta vez era diferente. Un sonido profundo, casi como un rugido humano, emergió de las sombras. La figura oscura que había estado observando desde el rincón dio un paso al frente, revelando una presencia imponente. «Soy yo, Santiago», gritó el abuelo de Joaquín, su rostro iluminado brevemente por otro relámpago. Lo que no sabían es que el sacrificio no debe ser de sangre, sino de unión. Solo se rompe la maldición si los enfrentamos juntos. Todo se detuvo. Las palabras de Santiago fueron un rayo en medio de la tormenta, y la atención de todos se centró en él. Clara, aún con los ojos llenos de dudas, miró a Joaquín. «¿Qué significa eso?» «Significa que nuestra historia no puede ser solo narrada como un sacrificio individual. Debemos unir fuerzas, romper el ciclo que nos ha mantenido atrapados. No se trata de perder a alguno de nosotros, sino de entrelazar nuestros destinos», dijo Santiago, su voz ahora inquebrantable. Pero en ese preciso momento algo se desató en el aire. Un vórtice de energía comenzó a girar en el centro de la habitación, brillando con una luz deslumbrante. La multitud torció sus rostros hacia la fuente, y todos sintieron cómo el suelo vibraba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», preguntó Joaquín, sintiendo que su corazón latía más rápido. Clara lo miró, y en sus ojos brilló un resplandor desconocido. «No sé», gritó, mientras comenzaba a ser absorbida por la luz. Sin embargo, en un giro escalofriante, la luz se intensificó, revelando una escena completamente diferente. Imágenes de sus antepasados, cada uno con sus propias tragedias, sus sufrimientos, sus elecciones. Joaquín sintió que su alma se desgarraba al ver la historia familiar detrás de la rivalidad. Y entonces, en medio de la confusión, Clara dejó escapar un grito. «Joaquín, no soy Clara, soy». En ese instante, la luz la engulló, y su forma comenzó a cambiar, revelando a alguien que todos conocían. Era la abuela de Joaquín, la que había supuesto muerta hace años. Con el horror anidándose en su corazón, Joaquín no podía creer lo que veía. Clara no había sido Clara. Era la fuerza que había influido en todo desde las sombras, tramando el destino de ambas familias. El vínculo que había sentido se destrozó en 1000 pedazos. «¡No! ¿Qué has hecho?», gritó Joaquín, sintiéndose traicionado y perdido. En su interior, la realidad se estaba reescribiendo. Todo lo que había creído conocer giraba en un mar de confusión. Todo estaba relacionado, entrelazado en una narrativa llena de mentiras y secretos. La tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de él el verdadero tormento había comenzado. Mientras la figura de la abuela se desvanecía en la luz, una pregunta se formó en sus labios. ¿Qué queda cuando el amor se convierte en un engaño? Las sombras comenzaban a cerrarse, y el eco de su llanto resonaba aún más fuerte en su mente. Con todo en juego, ¿podría Joaquín aún luchar por lo que creía? ¿O el verdadero sacrificio estaba por venir? La escena en el granero estaba envuelta en un aire denso de confusión. Joaquín sentía que su corazón latía desbocado, atrapado entre la revelación de su abuela y la transformación aterradora de Clara, la luz brillante que la había envuelto se desvaneció lentamente, dejando una sensación fría que calaba hasta los huesos. Un murmullo de inquietud corría entre la multitud, como un eco de desconfianza. ¿Qué pasó? La voz de Mariana era un susurro tembloroso. Cada mirada estaba pegada a Clara, o más bien, a quien había tomado su lugar. Joaquín necesitaba respuestas. La presión en su pecho aumentaba, como si el aire se volviera más pesado. Esto no puede ser real. No, no.
¿Quién te dijo que estábamos condenados?, gritó Joaquín, sin poder contener su rabia. La multitud se agolpaba, los rostros eran una mezcla de horror y curiosidad. Miguel tenía los ojos grandes, llenos de miedo. Esto es un error. Clara despierta, pero no hubo respuesta. La vieja caja de madera que había estado en el centro, antes llena de secretos, ahora parecía un relicario de traiciones. El sonido del viento fuera se tornó más fuerte, como si la tormenta misma respondiera al caos interno de todos. Y en medio de la confusión, un destello, una figura en la penumbra, encadenada a la sombra. «¡Soy yo!», gritó Clara, pero ya no era Clara. Su voz resonaba como un eco de un espíritu antiguo. «Soy la herencia, la maldición de las familias, eternamente unidas. Pero ahora estoy libre». La atmósfera se volvió surrealista. Joaquín se sintió mareado, como si el suelo temblara bajo sus pies. El aire espeso olía a tierra mojada y a viejos secretos. «¿Libre? Menuda locura», exclamó Joaquín, mientras la oscuridad se retorcía a su alrededor. Los murmullos se intensificaron. «¿Esto es lo que deseas? ¿Destruir todo lo que amamos? Todo lo que amamos no es suficiente. Necesitamos más». El sacrificio lo demandaba. La risa sonó postiza y afilada, como un cristal que se quiebra. La multitud retrocedió, sorprendida y atemorizada. Joaquín no podía creerlo. «No, esto no es real», empezó a gritar. Su voz se perdía en el huracán de murmullos. De repente, la sala titiló cuando un nuevo trueno retumbó. Una onda expansiva atravesó el aire. La oscuridad se hizo palpable. Las criaturas del pasado parecían cobrar vida. En una fracción de segundo, nuevas sombras surgieron entre la multitud. 3 figuras emergieron del caos. Eran los padres de Joaquín. Sus ojos, llenos de preocupación, buscaban refugio. «Hijos, no miren. Este no es el momento». «Deben irse», gritó su madre, su rostro pálido y marcado por el dolor. Joaquín y Clara se miraron, y en ese instante un profundo horror se cierne sobre él. «¿Qué has hecho?», preguntó Joaquín, su voz apenas un susurro. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras de Mariana se enredaron con el viento. «No puede ser que ustedes sabían de esto». La sala se quedó en completo silencio, acentuado por el crujido del techo del granero. Las palabras flotaban, y la atmósfera se sentía densa, pesada. Hasta que la verdad rompió el silencio. Clara abrió los ojos y recordó: «No eres un sacrificio, Joaquín. Tú eres la clave para acabar con esto». El estallido dejó a todos helados. «¿Qué? No entiendo», gritaron voces desde todos los rincones. Antes de que Joaquín pudiera procesar, el viento giró nuevamente y el granero se iluminó. Las figuras del pasado comenzaron a mezclarse con los presentes, revelando rostros de sus ancestros. Todos parecen ruegos disfrazados. La desesperación se apoderó de Joaquín. «Joaquín, por favor, solo hay una forma de terminar con la maldición». Las últimas palabras de Clara se desvanecieron en el aire, convirtiéndose en un eco lejano, y la pantalla de luz se cerró. Joaquín sintió que el mundo se tambaleaba, estableciendo un nuevo equilibrio. La pregunta flotó: ¿pueden sus corazones soportar el peso de lo que deben sacrificar para sobrevivir? El destino se dobla y la historia cambia. La tormenta rugía afuera, pero todo lo que Joaquín escuchaba era el latido de su corazón, el eco de su historia compartida, y la posibilidad de que todo lo que conocía se transformara en un lienzo de sombras. ¿Qué camino elegiría? La incertidumbre lo envolvía, y entre el caos, una pregunta persistía en su mente: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por su amor? La escena estaba envuelta en un silencio tenso, lleno de confusión y miedo. Joaquín miraba a la figura que había tomado poco a poco el lugar de Clara, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las palabras de la mujer, o mejor dicho,
de la sombra que se hacía pasar por Clara, resonaban en su mente. Soy la heredera de la maldición. La incredulidad y la rabia empezaron a apoderarse de él. Sin embargo, no había tiempo para pensar. Justo cuando la oscuridad parecía tragarse todos los retazos de esperanza, el cielo fuera estalló con un trueno ensordecedor. Un rayo iluminó el granero, revelando un rincón oculto que antes había permanecido en penumbra. Terciado en la luz, un objeto brillante llamó la atención de todos. Era una antigua medalla, brillando en el suelo, como si fuera un faro de desesperación. «La medalla de la familia», exclamó Miguel, su voz cargada de pánico. Todos se giraron hacia él, como si despertaran de un encantamiento. El brillo de esa medalla parecía tener un poder extraño, algo que todos sentían en el aire. Joaquín se acercó. La urgencia por entender lo que había sucedido lo llevó a arrodillarse y recogerla. En el instante en que sus dedos tocaron la fría superficie, un escalofrío recorrió su cuerpo. «No la toques», gritó Mariana, pero era demasiado tarde. Joaquín sintió una explosión de recuerdos, voces en sus oídos, risas mezcladas con lamentos, la historia de su familia fluyendo a través de él. Algo oscuro, algo antiguo, le susurraba que los secretos enterrados estaban a punto de salir a la luz. «¿Cómo? ¿Por qué?», murmuró. Pero esos ecos pronto se tornaron en visiones. Vio a su abuelo, Santiago, en un antiguo altar, haciendo un pacto con una figura encapuchada, la misma que ahora se hacía pasar por Clara. Su estómago se retorció. ¿Qué había hecho? ¿Qué habían hecho todos? Las voces de la multitud levantaron un tumulto. «Esto no es posible. La familia nunca debió haberlo permitido». «¿Qué significa esto?». Los rostros se torcieron con miedo y asombro. La tormenta rugía afuera, como si el cielo mismo estuviera respondiendo ante la revelación de aquel objeto. «Joaquín, lo que viste, eso no puede ser real». La voz de Miguel se quebró, pero en ese instante una luz brillante brotó de la medalla, iluminando a todos, como si lo que fuera realidad se estuviera desmoronando. Fragmentos de la verdad se dispersaron en la bruma. «Todos ustedes deben escucharme», gritó Joaquín, levantándose, con ese brillo en la mano. «Esto es más grande de lo que creemos. La maldición de nuestras familias está conectada a esta medalla». La multitud se detuvo. El miedo los había paralizado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, o lo que quedaba de ella. Su burocracia se desvaneció en un gesto de dolor. «Lo que eres está a punto de cambiarlo todo». Joaquín sintió una fuerza que nunca había conocido. «Nosotros no somos los únicos». Los Hernández y los López estaban unidos en un pacto. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes, como una chispa de vida en el ambiente. Sin embargo, justo cuando Joaquín pensaba que había encendido una llama de esperanza, un grito desgarrador resonó desde la multitud. «¡Mamá! No, ¿qué te han hecho?». Fue Mariana quien cayó al suelo. Su madre, la madre de Joaquín, emergió de entre las sombras, con el rostro demacrado, un destello de conocimiento en sus ojos. «La maldición no se puede romper a menos que». Pero antes de que pudiera terminar la frase, una onda de energía las envolvió, y Clara se lanzó hacia Joaquín, atrapándolos en un abrazo frenético. «No permitas que ella te controle, Joaquín. Mátala antes que se lo lleve todo». En un instante, la luz de la medalla se intensificó, y con ella, la figura en la oscuridad se transformó. Ahora era un espectro aterrador, un monstruo que había manipulado todo desde las sombras. Los ojos de Joaquín se abrieron como saucers, mientras la multitud se dispersaba en pánico. Una colección de secretos, tragedias y esa medalla habían liberado sus verdaderas formas. «¿Qué es esto? ¿Qué significa?». Su pregunta se perdió en el estridente ruido del viento y el alboroto. Ahora, el pánico original se transformó en algo diferente. La sombra de la verdad. Visiones aterradoras de dolor y traición golpearon a todos. Joaquín sintió que todo se desmoronaba. «La verdadera maldición es nuestro propio linaje». Miró a Clara a los ojos. Solo él sabía qué podía hacer. La pregunta fluyó de sus labios. «¿Estoy dispuesto a sacrificar a quienes amo para romper el ciclo?».
Sin embargo, la respuesta se evaporó como el hechizo que los había unido, dejando solo más preguntas. La tormenta se intensificó, y mientras la oscuridad se desplegaba, la línea entre el amor y el horror se difuminó. En ese instante, se desató una confusión abrumadora, la viva imagen de sus peores miedos, el oscuro destino que ninguno de ellos podría escapar. ¿Quedaremos atrapados en esta rueda de desgracia? La pregunta flotaba en el aire, en silencio. Mientras el caos reinaba en su corazón, la tensión en el aire era palpable, como un rayo a punto de caer. Joaquín sostenía la medalla temblando en su mano, sintiendo el poder de unas generaciones presionando sobre él. Clara, atrapada entre la sombra y la luz, lanzó una mirada anhelante que decía lo que las palabras no podían. No me dejes ir. Esto no es quien soy. De repente, los fragmentos del pasado comenzaron a entrelazarse ante sus ojos, como un rompecabezas ancestral que se completaba a toda prisa. La figura de su abuela, de pie ante el altar, la voz poderosa que resonaba en su mente, marcada por las decisiones de muchos años atrás. El sacrificio no se trata de perder lo que amas, sino de unir a las familias. Esa es la clave para romper la maldición. Joaquín apretó la medalla hasta que su piel se puso blanca, como si buscara las respuestas dentro de ella. La luz que emanaba comenzó a danzar, iluminando el granero como días antes, pero esta vez había algo diferente. Las figuras espectrales de los ancestros se alzaron en un círculo, sus miradas serenas, aliviadas. Fue un destello de claridad que recorrió su corazón. Joaquín, la voz de Miguel, lo hizo girar. Debes decidir. Si no rompes la maldición, perderás a Clara para siempre. La angustia en la expresión de su hermano caló hondo en su pecho. La presión aumentaba, un peso insoportable que parecía dividirlo entre el amor y el deber. ¿Y qué pasa si el sacrificio soy yo?, preguntó Joaquín, su voz temblando con cada palabra. Clara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero firmes. No puedes pedir eso. Hemos luchado demasiado. Un nuevo rugido del viento acompañó sus intercambios, como si la tormenta estuviera viva, reaccionando a sus palabras. Joaquín quería abrazarla, quería refugiarse en ella y olvidar lo que los rodeaba. Pero la realidad aplastaba todo deseo. Enfrentemos la verdad juntos, dijo él, sintiéndose como nunca antes. No seré solo un peón, soy parte de esto. La medalla en su mano brilló intensamente, como si respondiera a su resolución. Clara asintió, sintiendo el apoyo en el aire, un nuevo acuerdo sellado entre ellos. El grupo de seres ancestrales comenzó a desvanecerse, pero no antes de Joaquín sintiera un torrente de energía atravesar su cuerpo. «No, esto no se acaba aquí», gritó, sintiendo cómo su ser se expandía. En ese instante, la tormenta exterior y la tormenta dentro se unieron, formando un eco resplandece. «Rompe el ciclo, liberémonos». La voz resonó como un canto, y Joaquín sintió que todo a su alrededor se iluminaba con esperanza. La medalla estalló en 1000 fragmentos de luz. Clara se acercó a él, y por un momento, la conexión entre ellos fue más que el amor. Era fuerza pura. Todo lo que había contenido el fuego de la maldición comenzó a desvanecerse, y el aire ligero se hizo eco de risas y sueños olvidados. La multitud se quedó atónita, pero el cambio ya estaba en marcha, como un río que toma un nuevo rumbo. Cuando el silencio finalmente reinó, Clara miraba a Joaquín con amor renovado. «¿Lo hicimos?», preguntó su voz suave, llena de incredulidad y esperanza. «Sí, juntos», respondió Joaquín, tomando su mano en un abrazo cálido que abarcaba todo lo que habían vivido. La tormenta se calmó, y el sol asomó tímidamente detrás de las nubes. Joaquín y Clara sonrieron, mientras el pueblo recobraba el aliento y comenzaba a celebrar la unión. Una sensación de paz llenó el aire. Era un nuevo comienzo, aunque la memoria de lo que habían superado quedaría grabada en ellos para siempre. Pero en el fondo de sus corazones,
Ambos sabían que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo. Antes de que el nuevo día comenzara, un viejo conocido de su familia apareció al fondo, una sombra que recordaba a los Hernández y a viejos rencores. La historia no había terminado. Antes de irte, si quieres ser parte de más historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras increíbles. Pulsa el botón me gusta ahora. Tu apoyo es clave para alimentar el algoritmo y mantener este viaje vivo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Me encantaría conocer tu opinión. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.